Muy bien, Iria. Está bien, lo apago. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Kicks. Este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Así, queremos aportar a la discusión sobre cómo enfrentar los desafíos educativos de la región a partir del reconocimiento de las fortalezas y experiencias positivas identificadas desde los países y sus comunidades escolares. Mi nombre es Cristian Silva, soy el director de comunicaciones de Suma y estaré acompañándolos en esta transmisión. Agradecemos a cada persona que se está sumando a través de nuestro canal de YouTube y de la página de Facebook del Kick Slack. Y así también los invitamos a que sigan nuestra fanpage y se suscriban a nuestro canal. Antes de comenzar, es apropiado comentarles que Kicks es una iniciativa que en español se denomina Intercambio de Conocimientos e Innovación y es impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Así también, el KICS reúne a los más diversos actores de la educación de la región. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países asociados. El KICS tiene centros regionales en los que miembros se reúnen para compartir información y conocimiento, innovaciones y experiencias destacadas. Entre ellos, esta red de conocimiento está liderada por SUMA, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y también por la Organización de Estados del Caribe Oriental. A su vez, el KICS-LACS incluye a 8 países miembros, dentro de los que se encuentran Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía. Bueno, hoy estamos en esta nueva edición de Conversaciones KICS que pretende ser un espacio distendido y ameno de conversación en el que buscamos que los representantes del KICS-LACS compartan su mirada, experiencias y conocimientos sobre las temáticas priorizadas por sus propios miembros. En esta ocasión es un placer realmente tener como invitado a quienes podemos ver ahí en pantalla, el señor Germán Mandevelde, coordinador general de Abaco en Red, y a Niria Adelyada Brown Salgado, docente de la Escuela Normal José Martí Matagalpa en Nicaragua. Ambos están aquí para conversar sobre el proyecto Vida, el cual pretende valorar colectivamente, a partir de la aplicación de instrumentos prácticos, válidos y confiables, el aprender de habilidades básicas de lectura, aritmética e interacción social entre niñas y niños nicaragüenses. Me gustaría entonces empezar presentándolos, contándole un poquito del currículum de estos dos personajes que nos están acompañando. Primero que todo, Germán Mandevelde nació en Bélgica, pero según nos cuenta, si hubiese podido decidir dónde nacer, hubiese escogido el territorio latinoamericano. Se considera un educador ciudadano, aunque adoptado, pero de todo corazón. Toda su vida ha participado activamente de procesos socioeducativos. Cuenta con una vasta experiencia, primero en Bélgica, posteriormente desde el contexto de América Latina y el Caribe, inicialmente en Nicaragua y Centroamérica, y más tarde a nivel de toda la región. Es licenciado en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y tiene un doctorado en Ciencias Pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana, Cuba. Y también, hoy día, como les comentaba, nos acompaña la destacada profesora Niria Adelyada Brown Salgado. Ella es docente en la Escuela Normal José Martí Matagalpa en Nicaragua. Se inició en el mundo de la docencia de manera empírica a los 17 años de edad en un colegio privado de la ciudad de Matagalpa. Tiene un máster en formación docente, es licenciada en Ciencias de la Computación. Actualmente es docente de educación primaria. Niria fue docente también voluntaria en el proyecto Vida, del cual vamos a hablar en esta jornada, y está aquí para contarnos su experiencia y aprendizajes con este proyecto tan relevante. Quisiera aprovechar de recordarles que este evento está siendo transmitido
por nuestros canales de YouTube y Facebook en vivo y que pueden ir dejando sus preguntas, respuestas, comentarios, inclusive en el chat, para poder interactuar con nuestros invitados. Ahora sí, más a nuestros queridos invitados, le damos comienzo a esta conversación y primero que todo le damos la palabra a Germán Van Velde. Así que bienvenido, Germán, y adelante con su presentación. Muchísimas gracias, Cristian. Hola, Niria. Un gusto poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Y es un gusto poder compartir respecto a el proyecto Vida, que para nosotros de verdad es una experiencia muy, muy interesante. Si me lo permiten, ahorita voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen, por favor, si ya se mira bien o todavía no, ¿verdad? Todavía no. Ahora sí. Entonces, el proyecto Vida de Nicaragua es con un enfoque de cooperación genuina y formación docente ejecutado por Abaco en Red y la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina en conjunto con la Escuela Normal Estudiante y docentes de la Escuela Normal José Martí de Matagalpa, la que representada ahorita por Niria. Vida quiere decir valoración intersubjetiva del aprender. Se trata de valorar críticamente, pero entre las personas que tienen que ver con eso, cómo vamos en los procesos de aprendizaje en Nicaragua, más que todo en cuanto a habilidades básicas de matemática, lectura y interacción social, pero en este caso la experiencia del año pasado, más que todo matemática. Tengo que ubicar lo que es Vida, porque no es un proyecto aislado. Este proyecto viene de un movimiento global que es impulsado por la red PAL Network, que es Acción Ciudadana por el Aprendizaje, People's Action for Learning. Y el proyecto en sí, a nivel del sur global, que ya es algo muy, muy importante, del sur global, se llamaba ICAM. Más luego le digo más cosas sobre eso, pero ustedes ahí pueden ver abajo todos los logos de las organizaciones que fueran parte de eso. Importante de eso es, desde África, Asia y América Latina, de que es una respuesta que se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente el objetivo 4, que habla o que se centra en asegurar la educación de calidad inclusiva y equitativa. Y específicamente la meta 4.1, que nos dice que ese indicador registra la proporción de niños, niñas y adolescentes que alcanzan al menos un nivel mínimo de aprendizaje en lectura y matemática, ¿verdad? Y se enfoca también a los grados 2 y 3. Por eso que resulta crítico valorar el aprendizaje para poder aplicar medidas para la superación permanente. Eso también es importante. No solo es obtener datos para saber, sino también como insumos para la superación en el futuro. Datos contextualizados y confiables con los que queremos contar. Aquí un mapa que nos indica un poco de dónde son los diferentes países que participamos en eso. Se llama CLA, que quiere decir, de la sigla de inglés, pero quiere decir Evaluaciones Dirigidas por Ciudadanos. Este es un movimiento que inició en la India en el 2005, pero que la red PAL lo retoma a partir del 2015 como una alianza sur-sur. Y eso de verdad para nosotros es muy importante, que es un movimiento desde el sur global, ¿verdad? Uno de sus objetivos es llevar a cabo evaluaciones dirigidas por ciudadanos. Luego ustedes van a ver esa ciudadanía para nosotros en nuestro proyecto en Nicaragua, en Matagalpa, fue representada directamente por 120 estudiantes de la Escuela Normal José Martí de Matagalpa y también 30 docentes de las cuales Niria aquí presente es uno de ellos, ¿verdad? Para determinar aprendizaje básico fundamentales de niños, niñas y adolescentes en matemática. El proyecto global Lectura y Matemática, en el caso nuestro, solo matemática el año pasado. ¿Cuál es la especificidad de ese enfoque de la evaluación de aprendizajes dirigidos por ciudadanos? Este es importante para poder distinguirlo, por ejemplo, con lo que es PISA,
con lo que es la ERCE, por ejemplo. Se valoran aprendizaje básicos o fundamental. Participa la ciudadanía, o sea, no son autoridades educativas que lo aplican. Participaron estudiantes y docentes, pero no fueron las autoridades educativas. Como nosotros, como una de la representación de la sociedad civil, nosotros realmente lo dirigimos, lo coordinamos. También se realiza en hogares y no en escuelas. Esto también implica un enfoque incluyente y se aplica de manera oral, frente a frente para cada niño y cada niña. Se usan herramientas muy sencillas, pero somos muy rigurosos con la aplicación de los procedimientos para la recolección de datos y el análisis crítico de los resultados, que también es participativo. Y realmente con un enfoque de cooperación genuina entre todas las personas y las instancias que tienen que ver con eso. El proceso de aplicación, por supuesto, implica muchas recomendaciones, la capacitación y, como ya decía anteriormente, la comodidad del niño o de la niña y el compromiso para registrar de forma precisa todas las respuestas. Brevemente les muestro aquí lo que es el instrumento que hemos utilizado, que es muy corto, es relativamente corto, se aplica en 15-20 minutos lo máximo para cada niño, cada niña. Pero además de los ejercicios que se les presentan a los niños y las niñas, igual al mismo tiempo una segunda persona que visita el hogar hace alguna pregunta, presenta alguna inquietud a través de un cuestionario sobre contextos, el contexto del niño o la niña, sobre su situación de preescolar, escolar previo y actual a lo que se está haciendo, la asistencia a clase, porque también se incluyen niños y niñas que no van a clase. Esta es una gran ventaja en comparación con las evaluaciones que se hacen en las escuelas. Y también información sobre los niveles de educación de mamá, papá, tutoras, tutores, otras personas adultas en la casa. Información sobre el hogar, la infraestructura básica, su bienes, la disponibilidad de material de lectura, por ejemplo, etc. Y también sobre la comunidad, infraestructura y servicios básicos, disponibilidad de escuela y preescolar. Cabe aclarar que el proyecto Vida, como lo aplicamos el año pasado, se realizó en 60 comunidades rurales. A nivel global, este es parte del informe que se ha elaborado, donde miramos de que hay contextos problemáticos muy compartidos en diferentes países. De grado séptimo y octavo hay un buen porcentaje, todavía hay porcentajes de niños y niñas que no logran realizar esas actividades, esos ejercicios que son a nivel de tercer grado. Importante aquí también es de que no es para compartir, para competir, y por eso no se habla de los países, sino se habla de la localidad 1 hasta 13, donde no sabemos cuál es el país que él se plantea. En Nicaragua, específicamente, un estudio que lo realizamos con niños de 5 a 16 años y personas adultas en una muestra representativa de 1.200 hogares en el área rural, 60 comunidades de 111 que existen en total del municipio de Matagalpa. El papel de la escuela normal, de la comunidad educativa de la escuela normal, y bien me atrevo a decir con mucha seguridad, la autoría. La autoría fue Abaconred FUPEC como coordinador de este evento, con la conducción, pero con la cooperación genuina de parte del Ministerio de Educación de Nicaragua a través de la comunidad educativa de la Escuela Normal José Martí. En este sentido, será importante que escuchemos de parte de Nidia, a lo mejor, qué impacto ha tenido esta experiencia, la participación en esta experiencia para la formación docente. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de nuestras y nuestros estudiantes docentes caminando en las áreas rurales y trabajando directamente con la aplicación y el proceso de la introducción de los datos. El enfoque de cooperación genuina, ¿por qué? Porque el objetivo de todo este proceso es escuchar resultados y contextos y escuchar e interpretarlos para
comprender, no para juzgar. Y esto para nosotras y nosotros es muy, muy importante. Eso nos da la oportunidad de descubrirnos a nivel de identidad. Quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. También la voluntad de compartir sin juzgar. No se trata aquí de repente ver cuál es la comunidad donde los niños y las niñas obtienen mejores resultados o cuáles son las escuelas a dónde van donde hay mejores resultados. No nos interesa el competir. Creo que esta es una de las diferencias más grandes con ese de PISA y de ERCE, porque cuando son cosas de competir, también ahí empieza el fraude, el tratar de incidir para que salgamos mejor. En este caso, no ha sido así y no es así. Simplemente queremos conocer los resultados y una vez que están los resultados de la interpretación, no la hicimos como Abaco en Red ni como FUPEC, sino lo hicimos en 3 niveles. Lo hicimos a nivel primero del Ministerio de Educación, a nivel de la sede central, con un equipo especialmente formado para eso. En segundo lugar, lo hicimos con representantes del Ministerio de Educación y otras personas clave de las comunidades en el municipio de Matagalpa. Lo hicimos con docentes de la escuela normal para extraer de esta experiencia aprendizajes relacionados con el currículum, en función de construir currículum también de formación docente, y también hicimos la interpretación de los resultados con estudiantes. Todo eso permitió ir construyendo una ruta de superación, tanto a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de escuela, a nivel de docente, y también en la escuela normal, para que en el futuro vayamos realizando acciones que nos permitan que los resultados en un futuro sean mejor. Esto implica, esta ruta, una decisión de compromiso que también es uno de los pilares fundamentales de toda cooperación genuina. Y en todo este proceso nos vamos acompañando. Nos vamos acompañando porque estamos hablando de una responsabilidad compartida. Tenemos que integrarnos para que participemos activamente y en función de cumplir esa responsabilidad compartida. En este sentido, uno de los valores el valor fundamental de la cooperación genuina es la inclusión, que claramente también se cumple con el desarrollo de este proyecto que llamamos Vida. ¿Sí? Entonces, es muy corto, estoy viendo ya 13 minutos, solo me dan 2 minutos más, pero solo para decir esto aquí, de que compartirlo con ustedes, que ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia muy, muy, muy motivadora para seguir trabajando en calidad educativa, dar aporte para calidad educativa. Si alguien de ustedes que nos está escuchando quiere saber un poquito más, ahí están los datos, tanto del sitio web de Vida, como también el email a donde pueden escribir. Si ustedes quieren preguntar a la escuela normal, igual me escriben, yo les puedo pasar los datos. Repito, Vida, valoración intersubjetiva del aprender. Conscientemente ponemos valoración intersubjetiva y no objetiva por el hecho de que es fundamental que logremos compartir nuestras interpretaciones para que también los asumamos para comprometernos en función de ejecutar esa ruta de superación que apunta a mayor calidad en el aprender en Nicaragua, partiendo de esas habilidades básicas. Con esto cierro mi participación y encantado ahorita poder participar en la conversación con cada uno y con cada uno de ustedes. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Germán. De verdad, muy didáctica la presentación. Muchas gracias por la puntualidad con los tiempos, generalmente no se cumplen. Ahí vemos lo estricto también de tu personalidad, para que todo salga muy ordenado, especialmente, y ahora queremos también hacer partícipe de esta conversación a Niria. Niria, primero que todo, necesito partir preguntándote y que nos cuentes un poco el contexto
contexto de cómo te tocó aplicar esta experiencia en terreno, cuánto tiempo fue, con cuántos niños y niñas estuvieron trabajando. Cuéntanos un poquito más del contexto de cómo se aplicó esta experiencia del proyecto Vida en Terreno. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Como decía Herman, pues esta fue una experiencia no solo mía, sino también de mis compañeros. Fuimos 30 docentes que nos movilizamos en este ejercicio, el cual pues nos movió el compromiso, el amor, ¿verdad? El deseo siempre de aprender y compartir. Cada uno de los docentes, junto a los 120 estudiantes, ¿verdad? Se organizaron equipos de trabajo, en los cuales pues cada grupo de estudiantes, equipo de estudiantes iba acompañado por un docente para visitar estas comunidades pues que previamente fueron seleccionadas. Una experiencia muy motivadora, de mucho aprendizaje, tanto para nuestros estudiantes, futuros docentes, como para nosotros también, los docentes que acompañamos en este estudio. Oye, Niria, y en ese, si nos podrías contar quizá alguna anécdota o alguna situación relevante que tuvo en algún momento cuando estaba en el proyecto trabajándolo con los niños, dijiste, wow, acá siento que el proyecto está sirviendo, siento a los niños comprometidos, siento el compromiso con la comunidad. ¿Algún tipo de hito relevante que nos podrías comentar? Bueno, considero que todos tuvimos ciertas experiencias, ¿verdad? El hecho de estar ahí en las comunidades, el salir en vehículo, caminar, esperar quizás un día soleado y de pronto llovió, el no ir preparado para eso, pues significó mucho, ¿verdad? Pero sí el compromiso, lo que nos motivaba, ¿verdad? El compromiso y el amor hacia nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión de amor y bueno, algo que me llamó, hubieron muchas, ahí tengo muchas anécdotas, pero voy a escoger una. Visitamos un hogar en el que habían 5 niños, ¿verdad? Aparte de mamá y papá, habían 5 niñas, eran niñas. Y no habían ido a la escuela, nunca habían ido a la escuela. Y las edades muy seguidas, de 3 años hasta los 9 años, en esas edades comprendían las edades de estas niñas. Lo que me llamó la atención es la cobertura que hay de nuestro Ministerio de Educación en las escuelas, pues se ha avanzado bastante. La escuela incluso estaba cerca de ese hogar, se ha avanzado mucho en acercar la escuela a la comunidad. Sin embargo, pues la reflexión que yo me tomé es que hace falta mucho en avanzar en cuanto a la conciencia en las familias, en los padres, de la importancia de la educación. Entonces, yo, pues incluso hice comparación, yo dije, visitamos otros hogares en el que quizás la escuela estaba muy retirada y ahí los niños iban. Y en este hogar, pensé en ese momento, ¿verdad? Niños que tenían un poco más cerca la escuela, pero sus padres no las enviaban. Entonces, la timidez, todo lo que conlleva, ¿verdad? El no ir a la escuela, pues falta mucho en desarrollar esa parte ahí. Sí, no, impactante lo que nos cuenta Niria, porque sabemos que existe en la región y en todos los países de Latinoamérica especialmente, todavía un desafío muy relevante la cobertura, para que todos los niños y niñas puedan acudir a un centro educacional, y más ahora en el contexto de pandemia, donde vemos que hay muchos centros educacionales que están cerrados en algunos países, en otros están abiertos, la tecnología no es equitativa para todo el mundo, y bueno, todo este tipo de esfuerzos de proyectos educativos tienden a ser la posibilidad de crear entre todos mejores herramientas y aportar un poco en lo que podemos llegar a desarrollar en la educación específicamente. Y en ese sentido, Germán, quisiera también ir interactuando entre los tres.
¿cómo se podría y por qué es necesario, mejor dicho, sensibilizar a los docentes en la valoración intersubjetiva del aprendizaje que promueve este proyecto Vida? ¿Cómo lo podrían aplicar dentro de una sala de clases? Si nos puedes dar quizás algunas herramientas que le podemos compartir con nuestra audiencia. Yo creo, Cristian, que es muy importante la participación. La participación desde una concepción de responsabilidad compartida. El proyecto Vida aporta desde su experiencia, y que aún más ahorita con la pandemia, que queda claro que la calidad en el aprender de nuestra niñez no solo es responsabilidad de un ministerio de educación, tampoco es solo responsabilidad de la familia o de la comunidad. Pero sí, por ejemplo, a mí me preocupa cuando yo de repente miro esas imágenes donde hay una escuela y donde hay una foto de una familia donde dice, en la escuela se enseña y en la familia se educa. Educación y enseñanza no son dos elementos, son dos fenómenos que se pueden separar. Se educa tanto en la escuela como en la familia y aprendemos. Ya ni quiero hablar yo de enseñanza, porque cuando se enseña uno verticalmente frente a otro que tiene que aprender. Pero digamos aprender, hacemos tanto en la familia, en la escuela, en el hogar, en todos los lugares. Yo creo que con este contexto de la pandemia está clarito que el aprendizaje no debe ni puede limitarse al contexto de una escuela. Entonces, en este sentido, la participación, y por eso nosotros también hablamos de intersubjetiva, pero yo creo que fuera del proyecto Vida, cuando en una escuela, en un aula, tenemos resultados en cuanto a los resultados, a la calidad de los aprendizajes, cuánto quisiera yo que eso también implica que de repente hacemos una reunión con mamás y papás o con líderes comunitarios. Y con mamás y papás no para regañar porque sus hijos no van muy bien en esto, en el otro, que no sé qué, sino simplemente para que ni digamos cómo van, sino que compartamos los resultados para que mamás y papás interpreten ellas y ellos mismos esos resultados. Por eso para nosotros fue muy importante que como Abacoret y como FUPEC no fuimos a encuentro para decir, para compartir nuestra interpretación de los resultados, sino más bien lo hicieron los representantes del Ministerio de Educación, lo hicieron estudiantes, lo hicieron las y los docentes de la escuela normal, y ese me parece muy, muy importante. El otro elemento también creo que es lo importante de la veracidad de los resultados. Niria mencionó algo muy importante, los niños que no asisten. La gran ventaja de ir a los hogares es que también niñas y niños que no van a la escuela son parte de esta experiencia y también valoran. Podemos ver además también a través de la variable, otra variable que incluimos en los otros cuestionarios, cuál podría ser la razón de que estos niños o niñas no van a la escuela. Ahora, para poder interpretar bien también es muy importante que la muestra sea una muestra estadísticamente representativa, como efectivamente lo fue para el área rural de Matagalpa. Seleccionamos al azar 60 comunidades de 111 y seleccionamos totalmente al azar con un procedimiento riguroso 20 hogares por cada comunidad. En este sentido, los resultados son válidos para el área rural de Matagalpa, pero tampoco más allá. No podemos hablar del área rural de Nicaragua, es en Matagalpa y no el área urbana. Hasta aquí por el momento. Sí, se entiende perfectamente, Germán. No se puede tratar de colocar un modelo o un resultado para otras regiones o para otros lugares, pero sí muchas veces, y ahí también, Niria, te aprovecho de preguntar, uno a través de la experiencia, específicamente en terreno, cuando se aplican algunos de este tipo de proyectos educacionales, puede lograr aprender y puede lograr entender y rescatar algunos aprendizajes. Y quizás nos podrías comentar ahora como algunos aprendizajes que consideras que se obtuvieron durante esta experiencia y que sería como relevante que tú se los puedas compartir a otros docentes que nos están escuchando en este momento. Para mí, perdón, Niria, No. Disculpe. No se preocupe. Dale. Sí, los aprendizajes fueron muy interesantes. Siempre estamos dispuestos nosotros a aprender y sobre todo con los estudiantes
que son de la escuela normal, que van a ser futuros docentes. Entonces, esta experiencia en ellos es de mucho valor, porque el estar en contacto en la comunidad, con los niños, en los hogares, no es lo mismo que estar en el aula. Estar, es otra forma de interactuar, son otras realidades. Una cosa es lo que los estudiantes o los niños manifiestan en la escuela o su ser en la escuela, y otra cosa es conocerles en su realidad, en su hogar, las condiciones en las que ellos se encuentran, con quienes viven, porque el haberles visitado en sus hogares pues permitió descubrir tantas realidades que existen. Hogares en los que no está el papá y la mamá a cargo de esos niños, sino que están a cargo de un tío, de una abuelita. Entonces todo eso influye en el aprendizaje también, y ya cuando esos niños pues llegan a la escuela, entonces el maestro tiene insumos para poder contextualizar y hacer más efectivo el currículo. Entonces también, tanto como para nuestros estudiantes, como para nosotros, los docentes de la escuela normal, esta experiencia fue de mucho valor, porque también nosotros podemos retomar esa experiencia en el contexto en la que se vivió en cada comunidad. Son nuestros estudiantes acá, son en su mayoría, provienen de esos contextos rurales. No son estudiantes que viven en la zona urbana. Entonces también a nosotros como docentes que vivimos en la zona urbana, nos hace aterrizar un poco más en cuanto a las estrategias que podemos utilizar para generar todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, pues, aprendemos todo. Creo que en este proceso, pues, aprendieron los estudiantes, aprendimos los docentes, y estamos como más fortalecidos y con mayores herramientas para enfrentar y aportar, sobre todo eso, para aportar a la calidad de la educación en nuestro país, en nuestra escuela, en nuestro contexto, desde todas esas realidades. Claro, y también se construyen nexos más, me imagino, porque uno va conociendo la realidad integral del niño y de la niña, y no solamente cuando lo conocemos en el aula. Y en ese mismo, pero bueno, no todo siempre es tan fácil cuando uno quiere tratar de implementar proyectos de este alcance tan humano. Lo que de repente también tenemos algunas dificultades o algunos aprendizajes y cosas que tenemos que tratar de superar, algunos obstáculos. Y en ese sentido, Germán, te aprovecho de preguntar, que tú tienes también la visión global de la aplicación del proyecto Vida, si hay algunas principales dificultades, algunas cosas que tuvieron que enfrentar durante la implementación y cómo las fueron superando, para que nos sirva también como de experiencia y de aprendizaje para más adelante. Cuando nosotros hicimos el proyecto Vida el año pasado, primero con sus pilotajes y posteriormente en febrero, justo antes de la pandemia todavía, pudimos visitar las comunidades. Por supuesto, hemos encontrado dificultades. Una de las dificultades, por ejemplo, de cara a la selección de los hogares, la técnica para la selección de los hogares a visitar, de que no todos los mapas de las comunidades que teníamos eran mapas actualizados. Entonces ahí aprendimos, por ejemplo, que es muy importante comunicarnos de antemano con bastante anticipación con dirigentes comunitarios para que nos ayuden a actualizar los mapas que tenemos, de tal manera que cuando ya estudiantes se van, de que pueden ir con seguridad en función de cuáles son los hogares que van a visitar. En alguna manera lo pudimos superar esa dificultad también, porque como Niria decía, muchos de sus estudiantes, yo ya digo nuestros, Niria, de sus estudiantes de la escuela normal, son de área rural, como ella decía, ¿verdad? Y entonces de que de repente teníamos algún estudiante que era de alguna de las comunidades que íbamos a visitar. Entonces eso permitía que ellos mismos nos ayudaban a actualizar eso. Una dificultad que yo pensaba que íbamos a tener, pero que no tuvimos,
es en cuanto a la disciplina consciente y el compromiso de esta gente voluntaria de estudiantes y docentes. Para nosotros fue un aprendizaje enorme poder contar con ese nivel de compromiso de estudiantes y docentes de la escuela normal en, perdón, en el cumplimiento de las tareas que tenían que realizar. Y esto tanto a nivel de las capacitaciones previas, con una asistencia y participación del 100%, y al mismo tiempo también en el trabajo de campo. Esa voluntad, la disposición de verdad para nosotros fue muy, muy importante. Y el otro elemento también lo quiero fortalecer o confirmar más bien lo que Niria ya mencionó, un aprendizaje muy importante es de que el contexto del área rural, visitando los hogares, nos da muchos insumos también para enriquecer el currículum con realidades locales que estamos viviendo. Tal vez una dificultad de alguna manera a veces es también el acceso a todos los hogares seleccionados por el camino, porque si está lloviendo, y de verdad hay algunos hogares que tienen una distancia bastante grande, ¿verdad? Pero en el otro sentido, yo creo que las dificultades que enfrentamos, Cristian, más que todo, fueron algunas limitaciones técnicas y condiciones externas que podrían haberse dado en ese momento, pero que a nivel más de la voluntad, de la disposición del equipo, bueno, etcétera, creo que de verdad no hubo ninguna dificultad, lo contrario. Estamos súper felices de poder trabajar con estudiantes y docentes de escuelas normales, tanto de Matagalpa y como antes, que ya lo habíamos hecho también en una experiencia previa aquí en el casco urbano de Estelí, con la Escuela Normal de Estelí, que fue una experiencia totalmente similar. Muchas gracias, Germán. No, muy interesante eso de que, si bien todos los proyectos tienen desafíos, cuando da la impresión de que cuando hay una buena voluntad también desde la comunidad, tanto desde los padres, desde los apoderados y desde los niños y niñas, de cierta manera, y eso se junta con docentes profesionales como con los que tocó trabajar, se da una sinergia muy positiva. En ese mismo aspecto, Niria, en tu visión, ¿cuáles fueron los desafíos que quizá en el día a día y en el terreno tuviste que superar para que se hiciera una buena implementación de este proyecto? Bien, como decía Herman, pues estábamos trabajando con unos instrumentos. Nosotros fuimos capacitados previamente antes de ir al terreno y entonces, pues, los estudiantes debían hacer la selección, bueno, en conjunto a nosotros, seleccionar de dónde íbamos a partir. Nosotros cuando llegamos a la comunidad, pues nos conectamos o teníamos que contactar al líder de esa comunidad. Algo muy impresionante también y muy significativo es eso, que la organización que existe en cada comunidad están muy bien organizados y nosotros pues al dirigirnos a esa persona y encontrar el punto de referencia para poder hacer la partida. ¿Cuáles eran los hogares que iban a ser seleccionados? La muestra que íbamos a tomar para el estudio. Entonces, en ese sentido, pues tuvimos cierta dificultad porque recuerdo la primera casa seleccionada de acuerdo a la muestra, pues estaba cerrado, no había nadie en ese lugar. Entonces, recordar las indicaciones que nos habían dado, si no está ese hogar, cómo partimos, cuál va a ser el siguiente hogar que vamos a tomar. Porque a pesar de que, como dice, se dice, ¿verdad? Es algo intersubjetivo, pero también, de cierta manera, el estudio es muy serio, muy objetivo, no íbamos a hacerlo, pues, a tomarlo a la ligera y seleccionar a nuestro antojo los hogares, sino que íbamos a tomar en cuenta eso. Entonces, eso fue como la parte más complicada, podría decir, pero el equipo de estudiantes con el que trabajé
lo supieron manejar muy bien. Hicimos muy bien, incluso cuando entregamos nuestros documentos, recuerdo eso, no se nos regresó, no tuvimos que, no se encontraron muchas inconsistencias pues en el material que nosotros entregamos, porque tratamos de hacerlo muy bien, a como era. Claro, bueno, felicitaciones, Niria, porque un doble desafío. Por un lado, estar teniendo la rigurosidad científica para que este estudio saliera bien y la aplicación del proyecto saliera bien, pero también en la relación en terreno con los apoderados, con los padres, con los niños, era todo una mezcla de capacidades que había que ocupar. Y vamos a ir cerrando ya esta parte porque tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, entonces, pero sí, yo no me puedo terminar esta parte sin preguntarle a Germán, en este contexto de incertidumbre también, donde vemos que quizás está aumentando las clases a distancia, ¿qué oportunidad cree usted, Germán, que el proyecto Vida podría servir para avanzar quizás en el desarrollo profesional docente y mejorar la calidad también de esto? Ni lo dudo, Cristian, de que este es una gran oportunidad del proyecto Vida para ir construyendo una educación cada vez más contextualizada, porque como decía tanto Niria como yo antes, de que da insumos para integrarlo al currículum de la escuela, por ejemplo, de las propias escuelas normales. Al otro lado, con respecto al contexto de la pandemia, tenemos que referirnos un poco al contexto en Nicaragua, donde no se cerraron escuelas. Entonces, en ese sentido, también, y más en el área, aún más en el área rural, de que la educación también en las escuelas no se ha parcializado, perdón, ¿cómo es? Paralizado. Ajá, bueno, pues entonces siempre se ha mantenido, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero realmente eso, para el proyecto de Vida, aunque las escuelas se hubieran cerrado, eso no es el problema, porque justamente el proyecto de Vida se hace a través de los hogares. Entonces no necesitamos la escuela abierta para poder realizar el proyecto Vida. Para mí el gran desafío del proyecto Vida es de que, como los resultados de este tipo de investigaciones que hacemos y las rutas que se elaboran para la superación de las dificultades, también le podamos dar seguimiento al cumplimiento de esa ruta y que esto se convierta en parte de las políticas educativas que, por cierto, y por suerte, creo yo que podemos decir aquí que en Nicaragua hay una apertura muy grande frente a eso para trabajarlo en conjunto. Hay algunos otros desafíos que me parece también muy importante. Por ejemplo, en función de la calidad de la introducción de datos y todo eso, estamos pensando en tecnificar de alguna manera el registro de los datos a través de tabletas y a través de un software que pueden llevar los estudiantes. Entonces, eso podría facilitar un poco todo esto. El otro desafío es de poder hacerlo en más municipios. Estamos pensando ahorita en 3 municipios del área del departamento de Matagalpa, pero tal vez el desafío más grande es de que podamos hacer algún proceso a nivel nacional, donde de trabajarlo con algunos municipios representativos por cada uno de las 8 regiones, atendido por cada región por una escuela normal y con los estudiantes. Porque estamos convencidos que de verdad, y esta es una experiencia muy diferente en comparación con los otros países. En el caso nuestro, el trabajo con estudiantes de la escuela normales ha significado un valor extra para la calidad de la ejecución del proyecto, de la obtención de los datos, para la interpretación de los datos, pero también un valor extra en función de la calidad de la formación docente, donde estudiantes y docentes, desde su experiencia, obtienen insumos para una mayor calidad en la propia formación. Además, por ejemplo, parte de la ruta de superación ya es el uso de los instrumentos de vida en las escuelas en cualquier momento, como para hacer un pequeño diagnóstico en el momento de la práctica docente y seguir trabajando de esa manera. También la metodología en ese sentido se puede aplicar a nivel de un aula, ¿verdad?
en el trabajo con las herramientas. Tal vez otra característica que nos interesa compartir es que en comparación con otros países hemos escuchado muchas experiencias que dicen de que el porcentaje de hogares donde no permiten que se aplica, en el caso de Nicaragua, este es un porcentaje, pero mínimo. Encontramos, por supuesto, algunos hogares cerrados, pero hogares donde las personas están presentes, pero no lo quieren hacer, ese porcentaje de verdad es muy mínimo. Bueno, Nicaragua siempre se ha caracterizado por ser un país muy abierto, las personas, y entonces, bueno, con mucho gusto, más bien hemos tenido demanda de hogares vecinos donde no estuvimos, que también dicen, quiere que vengan aquí también, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, les quiero comentar, agradecer primero que todo, Germán, Niria, de verdad una conversación muy completa, muy integral de todo este proyecto, pero también un poco de conocer la realidad de Nicaragua. Como ustedes saben, KICS y Suma trabajamos a nivel de América Latina y el Caribe en general, y nos han llegado muchas preguntas. Voy a tener que resumirlas lamentablemente y alcanzar a hacerles solo una a cada uno por un tema de tiempo, pero no les quiero preguntar quizás desde mucha gente de Nicaragua está preguntando algunas cosas, inclusive cómo participar del proyecto, pero quiero conectarlos con otras partes y con otros países de América Latina, especialmente acá tengo una pregunta que nos llegó desde Ivana, que está en Argentina, y le pregunta a Niria, ¿qué es lo que viene ahora? Luego de la realización de este proyecto, ¿qué sigue para adelante? ¿Cómo continuar con esta experiencia? Bien, nosotros de hecho hemos continuado. Luego de esta experiencia junto con nuestros estudiantes, compartía Herman ese instrumento que nosotros hemos aplicado en esas comunidades, en esos hogares, pues nosotros también junto a nuestros estudiantes nos ha servido como para contextualizar, para una evaluación, decir, cómo retomar ciertos aspectos que tiene el instrumento con nuestros estudiantes para que ellos puedan también apropiarse bien de ellos y en su práctica docente ponerlos en práctica y cómo también ellos podrían aportar desde sus conocimientos para fortalecer en la niñez esos contenidos o esos indicadores que ahí pues se han evaluado, que se pretende evaluar y pues darnos cuenta en qué parte se necesita enfocarnos un poco más o utilizar otro tipo de estrategias para aprovechar y que ellos se puedan apropiar de esos conocimientos para transmitirlos siempre. Entonces sí, nosotros ya estamos trabajando en eso. Incluso pues luego de aplicar ese instrumento en las comunidades, nosotros con los estudiantes aquí también se ha aplicado y se ha valorado mucho. Bueno, muchas gracias, Germán y Niria. Muchas gracias por esta conversación. Pero bueno, la última pregunta es, Germán, muy cortito, antes que nos corten las transmisiones, pero específicamente tengo acá otra pregunta de Maciel, desde Chile, que dice, muchas gracias por compartir esta experiencia. Soy docente y me pregunto cómo aplicar este proyecto en contextos donde la competencia está tan presente, como en Chile, y las exigencias de test. Bueno, la última parte, Cristian, de tu pregunta ya no la escuché porque se fue la voz, el sonido un momentito, pero en todo caso entiendo la esencia de la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aplicar ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias en contextos donde el competir es lo fundamental? Creo que para nosotros, desde ABACONRED, desde la FUPE, que es la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, justamente para nosotros es tan importante de que todas estas actitudes competitivas que se nos han impuesto en todo el mundo, diría yo, no solamente en Chile, de que, bueno, hay muchos lugares que más bien a la par de ese tipo de experiencia como vida, también es importante que vayamos trabajando un cambio, una transformación seria en cuanto a una educación. Y yo diría, en vez de basado en competencia, algo impuesto desde afuera, que no es algo propio nuestro,
sino más bien ir construyendo una educación basada en la cooperación genuina. Porque el competir, la competencia en ese sentido es excluyente, mientras que cooperar genuinamente es incluyente. Ahí trabajamos entre todas y todos, ¿verdad? Yo creo que este es de verdad un gran desafío para todos los países de América Latina, para todos los países del mundo, pero yo les invito de verdad ese tipo de experiencias de hacer valoraciones intersubjetivas, del aprender de habilidades básicas en lectura, matemática, interacción social desde los hogares, de verdad vale la alegría, vale la interpretación de esos resultados que nos pueden llevar a esa ruta de superación a la cual igual tenemos que dar seguimiento. Y tal vez para concluir, Cristian, solo quiero decir lo siguiente, de que cuáles son, yo me acuerdo que vos me preguntaba por cuáles son las dificultades, los desafíos más grandes a enfrentar para que nosotros podamos seguir dando seguimiento, continuidad a todo esto. El desafío más grande para nosotros es el financiamiento, conseguir financiamiento. Entonces aprovecho, eso no lo tenía previsto, aprovecho de hacer un llamado por si alguien por allí tiene alguna idea o alguna sugerencia cómo podemos conseguir financiamiento, bienvenida, bienvenido. Yo miré que ahí ya pusieron mi correo. Estamos abiertos para cualquier interacción, comunicación sobre esta experiencia y otras experiencias. Y muchísimas gracias por el espacio, Cristian. Muchas gracias, Niria, también por ser partícipe activa en esta conversación. Gracias, No, gracias a usted. muchas gracias a ti, Germán. No, muchas gracias, Niria, también. Muchas gracias a ambos por esta conversación tan que nos llenó de tanta experiencia, de tanto conocimiento también y de estos desafíos que se vienen a futuro. Así que nada, muchas gracias a ambos por su participación y su aporte. Gracias también a las organizaciones que esta iniciativa sea posible, como les comentábamos, la Alianza Mundial para la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental y a todo el equipo SUMA que está a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre la educación en la región. Durante los próximos días, también les aprovecho contar, esta transmisión estará disponible en el canal de YouTube del KICS LAC Hub, con subtítulos en inglés y en francés para poder compartirlo con los otros países de América Latina y del Caribe que ocupan otro idioma. También lo invitamos a sumarse a la fanpage de Facebook que pueden encontrar como KICS LAC Hub para seguir de cerca todas las actividades que realizamos, novedades y eventos, y así como obviamente los invitamos a participar de la página web www.suma.edu.org. Bueno, también aprovechamos de complementar lo que dijo Germán, de que pueden seguir en Facebook a Germán Van de Velde, que lo encuentran como Abaco en Red. También pueden ver en Twitter Abaco en Red o entrar a la web www.abacoenred.com. También la idea es que vamos a ir conversando de este tipo de iniciativas y hacerle seguimiento a todo el trabajo que está haciendo Niria. Le mandamos un saludo cariñoso a Nicaragua, un saludo cariñoso a los niños y niñas de tu zona, Niria. De verdad, impactante el trabajo que han realizado en terreno. Y nada, en suma nos pueden seguir viendo por las redes sociales, por la página web, y simplemente decirles muchas gracias, nos estaremos viendo pronto y que sigan trabajando por una mejor educación en la región. Muchas gracias. Muchas gracias.